Bien. Bueno, hermano, ya iniciamos, ¿cierto?, en los viajes de retiro. Así que los vamos a invitar a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 15, que es ahí donde estábamos posicionados, ¿cierto? Donde nos adentramos el martes pasado, donde estuvimos viendo acerca de lo que contamina al hombre, ¿ya? Pero hoy vamos a ir con el subtítulo siguiente que dice La fe de la mujer cananea. Porción que se encuentra entre el versículo 21 y el 28. Amén. Leamos capítulo 15. Leamos entonces el libro de Mateo capítulo 15, versículos 21, ¿verdad?, al 28. Lleva por título, dice, la fe de la mujer cananea, como bien decía Joana. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Amén. Bueno, recordemos un poco. Estamos, ¿cierto?, en el último año, ¿cierto?, del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Hasta este momento, nuestro Señor había realizado la mayor parte de su ministerio en Galilea. Pero ahora vemos que sale de ese lugar debido a varias presiones que estaba enfrentando. Ya lo habíamos visto, ¿cierto?, anteriormente como una introducción, pero vamos a volver a repetirlo. En primer lugar, estaba bajo la presión, ¿cierto?, de ese entusiasmo carnal de las multitudes. Sí. Recordemos que luego de esa multiplicación de panes y peces, ellos querían venir, tomarle por la fuerza y hacerle rey. Correcto. ¿Ya? Sí, tenían razón en que las cosas que Jesús hacía no las hacía cualquiera. ¿Ya? Que se notaba que había algo diferente en él, que había sido enviado por Dios, que era el Mesías venidero. ¿Ya? Pero estaban equivocados en un sentido. ¿Y cuál era ese sentido? En el tipo de Mesías que ellos creían que él era, o que ellos querían que fuera. O que pensaban que era. Que pensaban, claro, también. Entonces, en ese sentido estaban mal, ya estaban siguiendo a Jesús solamente por interés, querían sacar cosas de él, lo que podían conseguir, ¿cierto?, para su beneficio personal, y muchas cosas más, ¿ya? Entonces, ahí vemos, ¿cierto?, en breves palabras, que tenía, ¿cierto?, esta presión, con este entusiasmo que se iba acrecentando de las multitudes, pero todo era un entusiasmo superficial. En segundo lugar, nos encontramos que Jesús estaba bajo la presión en lo político. Ahí aparece en escena Herodes, ¿cierto? Herodes Antipas, quien creía que Jesús era Juan Bautista, que había resucitado de los muertos. Bueno, este rey, ¿cierto?, podría hacer cualquier cosa si se viera amenazado el trono, ¿ya?, que él tenía. Entonces, sin ningún tipo de complicación, podríamos decirlo de esa forma, al igual que como asesinó, ¿cierto?, a Juan, si lo hizo con Juan, también no hubiera tenido problema en hacerlo también con Jesús. Entonces vemos que Jesús también, al notar toda esta situación, cuando ya a Juan le quitan la vida, vemos que él se aparta en un primer viaje de retiro con sus discípulos. ¿Ya? Que es ahí después cuando ellos van allá y ahí se hace la multiplicación de los panes y los peces. ¿Ya?
Y también veíamos que estaba bajo la presión no solamente de lo político, sino que también en el ámbito religioso. Los dirigentes judíos, recordemos que los escribas y estos fariseos de Galilea, los que estaban aquí en esta zona de Galilea, ya habían decidido eliminar a Jesús, y eso lo podemos ver en Mateo 12, verso 14. Ellos ya habían decidido eliminar a Jesús. Y en el estudio anterior estuvimos viendo que vino una delegación de religiosos desde Jerusalén, del epicentro mismo, ¿cierto?, de este lugar donde estaba el templo y todas estas cosas, ¿ya? Entonces era como la élite de todo esto. Y vinieron, ¿cierto?, desde muy lejos, desde Jerusalén a Galilea, y ahí veíamos, ¿cierto?, que ellos venían no a aplaudir a Jesús, no a aprender sus enseñanzas, no a rendirse delante de él, sino que ellos venían con el propósito de criticarle, para de esta forma también dejar en evidencia delante de la multitud que no era más que un engañador, que estaba, ¿cierto?, en contra de esta tradición de los ancianos que ellos tenían valoradas por encima incluso de la misma palabra de Dios. Pero si ellos bien se mostraban que estaban muy celosos porque eran los representantes de Dios aquí en la tierra, vemos que Jesús refuta, ¿cierto?, todo su argumento y les hace entender, ¿ya?, que los que estaban equivocados eran totalmente ellos. Con ese mismo sistema de tradiciones estaban invalidando la misma palabra de Dios, el mismo mandato de Dios, ¿ya? Entonces, con todo ese, Jesús, al mostrarles todo esto, ellos prácticamente se sintieron reprendidos, se sintieron avergonzados, y porque obviamente Jesús dejó manifestado esta impiedad de estas tradiciones hechas por el hombre, porque le venían a acusar que había transgredido, ¿cierto?, esta tradición de los ancianos, ¿cierto?, que era hecho por los hombres, como estuvimos viendo ahí, que se formó con el paso del tiempo, ¿ya? Pero no por la palabra de Dios. Pero Jesús ahí les deja en evidencia que ellos eran los que habían caído más bajo. Ellos eran los que habían quebrantado la misma palabra de Dios, que decían cumplir, pero al fin y al cabo con sus tradiciones y todas esas cosas de reglas de hombres que iban añadiendo con el tiempo, se habían desviado totalmente del propósito, ¿ya? Entonces, ya con esto, o sea, si ya los de Galilea lo querían eliminar, y ahora cuando enfrenta, ¿cierto?, esta pregunta de estos líderes, ¿cierto?, que venían prácticamente a acusarlo delante de todos, para desacreditarlo, ¿ya?, ellos también ahí ya empiezan a mirar a Jesús de otra forma, y ya lo ven como un peligro, y se empieza a intensificar también en ese sentido el peligro de parte del sistema religioso. Entonces veíamos ahí las multitudes que lo buscaban de manera superficial. Vemos ahí la persecución, ¿cierto?, política. Herodes Antipas, que era el que gobernaba, ¿cierto?, Galilea, donde Jesús ahí se movía mayoritariamente. Y también vemos ahí al sistema religioso, que ya no solamente eran los escribas y fariseos de Galilea, sino que también ya los de Jerusalén aparecieron en escena también. Pero también recordemos que Jesús se había apartado, ¿para qué? Para hallar descanso físico, tanto para él como para los discípulos. Y también en ese sentido preparar a los discípulos para lo que ya se avecina, porque ya prácticamente quedan meses para su crucifixión, ¿ya? Así que eso para que lo tengamos en consideración, por si alguno quizás se le ha olvidado, ¿ya? Amén, amén. Entonces, de ahí que Jesús saliera de todo este frenesí que estaba en Galilea y emprende, ¿cierto?, su segundo viaje de retiro. Recordemos que el primer viaje de retiro ya lo vimos, que fue cuando él sale, ¿cierto?, se va a la otra orilla, ¿cierto?, del mar de Galilea, y es ahí donde después la multitud lo sigue y hace el milagro de los panes y los peces, lo querían hacer rey, y él manda a los discípulos, ¿cierto?, por el mar a cruzar al otro lado, hacia el sur de Capernaum, y él después viene caminando sobre las aguas, ¿ya? Ahí, ese fue el primero. Y ahora vamos al segundo, y aquí vemos, como leía Pedro, que se fue a la región de Tiro y de Sidón, ¿ya? O sea, fuera de Israel, salió de Israel, se fue a territorio pagano, saliendo así de la jurisdicción de Herodes, porque como les decía, él estaba gobernando sobre Galilea. Jesús sale de ahí, sale de la jurisdicción de Herodes, y también de los dirigentes religiosos judíos, se va a tierra pagana, ¿ya? Al noroeste
de Israel, ¿ya? A las costas del mar Mediterráneo. A las ciudades fenicias. Así es, ¿ya? Entonces, ya Israel no proporcionaba ninguna privacidad, pero con lo que ya dije anteriormente nos damos cuenta que sí había numerosos peligros. Pero hay que enfatizar nuevamente que Jesús no sale por miedo, no se va de ahí por miedo. De hecho, nadie puede tocar su vida, sino que él mismo la pone. Amén. El tema es que no, el tiempo de Dios es el perfecto, y este no era el tiempo para, ¿ya? Porque al final igual iba a tener que enfrentarse a los líderes religiosos, al final igual iba a tener que enfrentarse ante Herodes, ¿ya? Y al final igual las multitudes iban a decir, crucifícale, aunque al principio lo iban a decir, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, ¿ya? Al final igual iba a acontecer todo eso, pero este no era el momento, ¿ya? De hecho, dice en Lucas 9, verso 51, ¿ya? Y en el capítulo 19, verso 28, que en el momento de que Jesús tenía que enfrentar la cruz, ¿ya? Él afirma su rostro para ir a Jerusalén. El tema es que aún en este capítulo no era el momento, pero ya iba a llegar la ocasión. Se me apagó. Ahí sí, ya iba a llegar la ocasión. Ahora, hay algunos intérpretes que creen que esa declaración que Jesús dice acá, cuando dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en el versículo 24, indica que Jesús en realidad no pudo haber ido a Tiro y a Sidón, según ellos, ¿ya? Que no pudo haber ido a territorio gentil porque dijo, no soy enviado a otro lugar, sino que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, en base a eso, dicen, no, Jesús no fue a un territorio pagano. Entonces, esta mujer fue la que vino a Galilea a ver a Jesús, como muchos otros también lo habían hecho. Pero es clara la escritura, hermano, aquí bien lo dice, Jesús sale de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y de hecho, Marcos, el texto paralelo, en el capítulo 7, también lo dice. Y dice que no solamente fue a Tiro, sino que al salir de esa zona, vino por Sidón al mar de Galilea. ¿Ya? Entonces, sí fue, no como algunos afirman, sí fue a ese lugar. Decir lo contrario estaría ya mintiendo, ¿ya? La escritura misma lo dice. Pero, sin embargo, también es verdad que el Señor no fue a esa región para ministrar, sino que fue a descansar. Ahora hay algo bien curioso, no sé si tú te acuerdas que en el Antiguo Testamento se nos narra acerca de la viuda de Sarepta. Sí. En Sidón, donde había sido enviado Elías de parte del Señor, y ahí donde fue alimentado. Bueno, ¿dónde era? Sidón. Estamos viendo ahí que así como el Señor había ido ya a este territorio, bueno, tiempo anterior, años antes, siglos antes, había ido Elías, ¿ya? A esa misma región, a descansar, a la casa de esta viuda, allá en Sarepta de Sidón. Eso es como un dato claro. que sale en Primera de Reyes 17, verso 9, hermano, para que usted ahí lo pueda confirmar, ¿ya? Ahora, hay algo que aquí Mateo no nos dice, pero eso es lo genial de los evangelios sinópticos, porque se van complementando. No lo dice Mateo, pero sí lo dice Marcos. Capítulo 7, versículo 24, añade, es cierto, que Jesús al llegar a este lugar entra en una casa, ¿ya? Jesús entra en una casa y no quería que nadie lo supiera. Pero también nos dice el texto ahí en Marcos 7, verso 24, que no pudo esconderse. ¿Ya? O sea, entra en esta casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. ¿Ya? Inevitablemente, así como sucedía donde quiera que Jesús iba, la noticia de su llegada siempre se extendía rápidamente. Obviamente aquí vemos que él no extiende a propósito su ministerio aquí en territorio gentil, ¿ya? Él no lo hace a propósito, pero muchas personas de esa zona ya habían oído hablar de él, ya la fama de Jesús había incrementado en gran manera, había salido, ¿cierto?, del territorio de Israel, llegando incluso a zonas como de Tiro y Sidón. Ellos ya sabían, habían oído acerca de él, y de hecho Mateo 4, versos 24 y 25, y Marcos 3, 8, dice que incluso algunos de ellos habían estado en medio de la multitud.
cuando, de esta multitud que venía a oírle, que venían a ver las cosas que él hacía también, o que incluso venían para recibir sanidad. También habían personajes de esta zona ahí, en medio de la multitud. Es como, a ver, no es algo descabellado o algo que no hubiera pasado, que no pasó, porque esta es la actualidad, alguien dice, oye, ¿sabes qué? A tal ciudad va alguien a sanar. Yo me recuerdo una vez que había una mujer venía de Argentina, no sé, llegó a Santiago, y venía gente de Perú, gente de Bolivia, de otras partes, o sea, no estoy comparándola con Jesús, pero estoy haciendo una comparativa en el sentido de que cuando el hombre escucha algo así como de sanar, ¿verdad? Corre, lugar donde esté, va a ir a buscar. Y es lo más con la fama de Jesús que tenía, ¿verdad? Es lo más probable que hayan venido no solamente de esos lugares, sino que de otras partes del mundo claro, también. No, pero era importante también resaltar que no era algo, como decías tú, como fuera de lugar, claro, de pensar de que ellos no habían oído de Jesús, sino que ellos ya habían oído hablar de Jesús. Claro, incluso habían ido a Galilea, habían estado en medio de la multitud alguna, ¿ya? Y habían visto, habían oído, y quizás habían recibido incluso hasta sanidad, ¿ya? Ahora, claramente Jesús es Dios y en su omnisciencia no le sorprende, ¿cierto? Como dijo ahí Marcos, que no pudo esconderse, no le sorprendió el ser descubierto o el ser empujado prácticamente a ministrar. De hecho, con lo que hemos visto hasta ahora, muchos gentiles fueron humildemente más receptivos que la misma multitud de judíos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos ahí al centurión romano, ¿ya? Muchos eran más receptivos que los mismos judíos, ¿ya? Y estos habitantes, ¿cierto?, de esta zona, sí estaban en profunda oscuridad, pero muchos buscaban también ansiosamente esa luz, ¿ya? Y entre ellos estaba aquí esta mujer que vemos en escena, ¿ya? Como vemos ahí, esta mujer que se llama, que le dice aquí Mateo Cananea, ¿ya? Vemos aquí que este encuentro de Jesús con esta mujer cananea, que esta mujer rompe, se podría decir, rompe las normas sociales y religiosas de ese entonces, porque tenía todo en contra. De partida era mujer, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, Jesús al encontrarse con esta mujer, vemos aquí una historia de una fe a la que Jesús llama grande. Jesús dice que su fe es grande, lo dice en el versículo 28, le dice, respondiendo a Jesús, le dice, oh mujer, grande es tu fe. Entonces vemos ahí una historia de una fe a la que Jesús llamó grande. Por supuesto, hermano, que esta gran fe es un término relativo, ¿ya? La fe de esta mujer no es grande porque fuera más fuerte, la fe de esta mujer no es grande porque fuera más sincera o más madura que la de muchos judíos que creían en Jesús, sino que la fe de esta mujer era grande en el sentido de que estaba basada en muy poca luz. Veámoslo. Recordemos un episodio, ¿cierto?, que está en el capítulo anterior aquí de Mateo, en el capítulo 14, donde vemos a Jesús, ¿cierto?, que caminando sobre las aguas. Vemos que previamente habían estado los discípulos luchando por mantener esa barca, ¿cierto?, que prácticamente se había levantado esta tempestad. Y ven a Jesús, pensaron que era un fantasma, y Jesús les ministra, ¿cierto?, le dice que es él. Y vemos a un Pedro que le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine, ¿cierto?, y vaya hacia ti, para recién. El Señor le dice, vaya. Vemos a un Pedro, ¿cierto?, que empieza a caminar, pero en un momento empezó a mirar la tempestad, los vientos y todas esas cosas, y se empieza a hundir, ¿ya? ¿Y qué fue lo que Jesús le dice ahí en el versículo 31? Hombre de poca fe, ¿ya? Cuando la fe de Pedro falló y comenzó a hundirse en el agua, Jesús se refirió a esa fe de Pedro como poca fe, ¿ya? Bueno,
Poniéndola en contraste con la fe, ¿cierto?, de esta mujer cananea, obviamente, en carácter general, la fe de Pedro era más grande que la de ella. Y sin duda era más grande que incluso todos los discípulos que estaban ahí en la barca con él. Porque ninguno de los demás se atrevió siquiera a caminar sobre el agua para ir a Jesús, sino solamente Pedro. Pero la fe de Pedro no fue tan fuerte como debió haber sido para esa situación. Pedro era judío, hermano. Por tanto, tenía la herencia de la palabra de Dios. Ellos conocían la escritura, ¿cierto? Tenían la herencia de la palabra de Dios y tenían una bendición especial como pueblo de Dios. Además, recordemos que él ya había vivido durante casi 2 años en comunión con el mismo Hijo de Dios. Ya había visto prácticamente todo milagro que Jesús realizó. Había oído prácticamente todo mensaje que Jesús enseñó y predicó. Entonces, Pedro tenía muchas cosas. Tenía esa fe salvadora en Jesús como su Señor, como el Salvador. Claro. Y de hecho había dejado todo por seguirle. Pero todo ese privilegio que él tenía como pueblo de Dios, que tenía la palabra, que estuvo en comunión con el mismo Hijo de Dios, que vio los milagros, que oyó directamente de la misma boca del Hijo de Dios la enseñanza y las predicaciones, ¿cierto? A pesar de que él creía en Jesús y todo eso, todo ese privilegio, toda esa ventaja que Pedro tenía, no garantizó que cuando su fe fue puesta a prueba en medio de esa situación, esa fe se redujera relativamente a poca, ¿ya? Pero por otra parte, tenemos a esta mujer que era todo lo contrario. Como decía Pedro hace un momento, tenía todo en contra. De partida, era mujer, ¿ya? Y además venía de una cultura totalmente pagana, que era conocida, ¿cierto?, por su maldad y toda vileza. Ella era descendiente de un pueblo enemigo. Era cananea. Era un pueblo, ¿cierto?, al que Dios había mandado conquistar y destruir del todo. Esta mujer no tenía herencia en la palabra de Dios. Esta mujer no tenía una bendición especial de parte de Dios. Ahí donde ella estaba, ¿cierto?, no tenía acceso al templo, al sacerdocio, a todo ese sistema de sacrificio. No tenía nada de eso. Sí. Pero, a diferencia de Pedro, que sí tenía todas esas cosas, como le estuve diciendo hace un momento. Pero a pesar de que ella no tenía todo eso, ella creyó de tal forma en relación a esa poca revelación que ella tenía. Y por eso Jesús le dice que su fe es grande. En ese sentido, vuelvo a reiterar, no era porque su fe era más fuerte, más sincera o más madura que muchos judíos que creían en Jesús, sino que le dijo que era grande su fe porque se basaba en muy poca luz. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener claro para que continúe. Ahora, de la historia de esta mujer podemos proponer 5 cualidades generales que caracterizan a toda gran fe. Primero, es que una gran fe, ¿qué es lo que muestra? Arrepentimiento. Amén. Una gran fe, ¿qué es lo que muestra en segundo lugar? Bueno, que está propiamente dirigida, que es reverente en tercer lugar. También es persistente y en quinto lugar es humilde. Vuelvo a reiterar, muestra arrepentimiento, una gran fe, está propiamente dirigida, es reverente, persistente y humilde. Vamos a ir viendo paso a paso cada una de ellas. Primero, muestra arrepentimiento. Quizá hay muchos que pasan por alto esto, ¿ya? Cuando hacen alusión como que se enfocan únicamente en el milagro de la niña. Pero eso es lo maravilloso de los estudios bíblicos, ¿ya? Porque profundizamos en otras áreas. Primero veíamos ahí que esta mujer es cananea. Y es probable que fuera adoradora de todas las deidades paganas que eran populares, ¿cierto?, en aquella región. Pero aquí vemos que esta mujer, que quizás estaba sumergida en todo ese sistema pagano, se acerca a Jesús, a un maestro y sanador judío. Y eso muestra, hermano, eso deja en total evidencia que esta mujer estaba totalmente desilusionada con todo este sistema
sistema de idolatría, de libertaje inmoral, ¿ya? Porque eso es lo que se desarrollaba en todas estas fiestas paganas, cuando se le rendía culto a estas deidades paganas, a estos ídolos hechos por manos de hombres. Había libertinaje, había idolatría, había perversión, había de todas esas cosas, ya que no agradaban a Dios. Pero vemos que ella se acerca a Jesús dejando atrás todo eso, quizás desilusionada, como les decía yo, de todo ese sistema. Y al volverse a Jesús deja atrás todo ese camino de pecado, ese camino, ¿cierto?, de dominación, podríamos decirlo, de Satanás, y viene el camino de Dios. Y esa es la esencia misma ¿de qué? Del arrepentimiento, volverse, ¿ya? De lo malo, y viene a Dios, y vino al mismo Hijo de Dios, ¿ya? Entonces, vemos ahí que ella deja todo eso, todo ese sistema que estaba en esa zona, ¿ya? Porque como les decía, o sea, ese lugar era reconocido por su maldad y toda esa vileza, impureza, todas esas cosas. Pero vemos que una mujer de ese lugar, que aquí Mateo recalca que era cananea, ¿ya? Del pueblo enemigo, ¿cierto?, de Israel, por ende de Dios, descendiente de ellos, viene a Jesús, ¿ya? Y también vemos ese arrepentimiento no solamente en que ella viene a Jesús, o sea, podría haber ido a alguna de esas deidades, pero ella viene a Jesús. Entonces ahí vemos ya una señal de arrepentimiento, pero no se queda corto ahí, sino que vemos en el versículo 22, el arrepentimiento es la súplica de esta mujer, ¿ya? Dice aquí en el versículo 22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 7. Ten misericordia de mí, ¿ya? Ella sabía que no merecía la ayuda de Jesús. Ella sabía que era totalmente indigna de él. No merecía nada. Era indigna. Lo sabía. Y que su única esperanza estaba en esa piadosa misericordia de Jesús. Apelaba a la misericordia. Y aquí lo que podemos ver es que ella llega rogando. Ella no llega exigiendo. No le dice, no exijo, no acepto un no por respuesta. No, ella llega rogando. Decreto. No, ten misericordia de mí. Y ella no pidió ayuda a Jesús en base a su bondad. Oh, no, si es que yo dejé todas estas cosas, yo soy buena, así como también lo decía. Yo soy, gracias Señor, porque yo no soy como los otros pecadores. No, yo no soy como los otros de mi nación, no. Ella no llega a Jesús en base a su propia bondad, sino que llega en base a la bondad de Él. Su única esperanza estaba en esa misericordia que podía obtener únicamente de Jesús. Y es que la misericordia, hermano, es una parte integral de la obra redentora de Dios. Desde el momento de la caída del hombre, el hombre no ha tenido ningún camino de vuelta a Dios, excepto a través de la divina gracia misericordiosa. No hay otra forma de acercarse a Dios. No hay otro camino. Y lo vemos desde el principio, desde la caída del hombre. Solamente pueden acercarse a Dios a través de la misericordia de Dios. Y de hecho, cuando el pacto, ¿cierto?, del Sinaí fue renovado con el pueblo de Dios, en Éxodo 34, versos 6 y 7, vemos que Dios declara de sí mismo ante Moisés estas palabras. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Ya? La misericordia es una parte integral de la obra redentora de Dios desde el principio, hermano. Y lo vemos incluso en los salmos. ¿Se acuerda de David? Sí, David, ¿cierto? Ese pecado que cometió con Betsabé, ¿ya? Vemos que después él está suplicando delante de Dios misericordia. Salmo 51, versículo 1 dice, ten piedad de mí,
oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esa fue la petición de David. O sea, vuelvo a reiterar, o sea, desde el momento de la caída, el hombre no ha tenido ningún camino de vuelta a Dios, excepto a través de la misericordia de este mismo Dios. Amén. Aquí hay un comentario de Spurgeon. Lo voy a leer textual. Voy a agrandar un poco la letra. Eso. Dice, el arrepentimiento es el compañero inseparable de la fe. Si alguno no oyó, lo repito. El arrepentimiento es el compañero inseparable de la fe. Todo el tiempo que andamos por fe y no por vista, la lágrima del arrepentimiento brilla en el ojo de la fe. No es arrepentimiento verdadero el que no proviene de fe en Jesús, y no es fe verdadera la que no está teñida con arrepentimiento. El arrepentimiento se le ha descrito muy bien como un corazón quebrantado por el pecado y debido al pecado. Y bien puede hablarse igualmente de él como volverse de algo y regresar. Es un cambio de mente, de lo más radical y completo, y va acompañado de dolor por el pasado y una resolución de enmienda en el futuro. El arrepentimiento es el compañero inseparable de la fe. El arrepentimiento, hermano, es parte integral de la fe. Es parte integral de la fe. Lo dice Hechos 20:21. El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Son inseparables. La fe y el arrepentimiento. Como decía ahí también el comentario de Julio, lo explayaba un poco más. Son inseparables. La fe salvadora muestra arrepentimiento. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver este primer punto, ¿ya? Que una gran fe muestra arrepentimiento. No solamente, ¿cierto? Se queda, y eso obviamente viene se genera en el corazón cuando Dios trabaja en nuestro corazón y se manifiesta externamente, como hablamos ya en el estudio anterior cuando hablamos acerca de lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, un corazón no lavado. Pero cuando Dios empieza a trabajar en nosotros, nos empieza a mostrar a través de su palabra, ¿ya? Que estamos mal, en nosotros empieza a producirse ese arrepentimiento, que queremos pedirle perdón al Señor y apelamos a Él, así mismo como lo decía David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Sabemos que no tenemos nada con qué presentarnos delante de Él, pero apelamos a su misericordia. ¿Por qué? Porque Él es Jehová, Él es Dios, es fuerte, misericordioso, es tardo para la ira y grande en misericordia. Y que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, una gran fe muestra arrepentimiento. Ambas están unidas, no van por separada. Aquí no va, no, tú tienes arrepentimiento, yo tengo fe. No. Y eso ya lo estuvimos viendo cuando hablábamos en el Sermón del Monte. Es que claro, ya lo hemos, a través de los estudios hemos visto cómo trabaja o cómo Dios quiere trabajar en el hombre. Hemos visto diferentes tipos de milagros de Dios. Y no solamente dentro de los libros ahora del Nuevo Testamento, también hemos visto milagros a hombres que no eran de su pueblo. Vemos a un Naamán, ¿verdad? Que fue sanado, y él no era alguien era un sirio, un soldado, ¿verdad? Que uno diría, pero, o sea, no sé, pues, del pueblo enemigo, claro, de que arrasaron con parte de Israel. Claro, cómo Dios sana a alguien que está oprimiendo, que quiere hacerse con nuestro pueblo. O sea, son misterios de Dios que hace que uno
le interese más conocer a este Dios. Imagínate, Dios crucificado ahí, clavado, y hay uno al lado de él que también hace misericordia a Dios con él. Claro, y él no había hecho ninguna obra. Él estaba ahí, no podía mover sus manos para hacer nada. Entonces, Dios va abriendo, ¿verdad?, nuestro entendimiento para beneficio de nosotros. Si para eso es para que nosotros nos interesemos más en Dios, de este Dios que hace milagros, donde y de repente igual no los cuesta entender, igual como como su pueblo aquí que estamos viendo que como va a ser algo por alguien, y lo vemos porque más adelante, porque los mismos discípulos le dicen que como poco de nada, échala, dile que se vaya, no está molestando, y ella no es de nuestro pueblo, que se vaya, una cosa así. O sea, también nosotros ahí nos vemos un poco identificados, porque muchas veces decimos, ¿cómo Dios hace estos milagros en gente o en personas, en hombres que no, realmente decimos, no se lo merece? Pero la misericordia de Dios, como Jonás, claro, es algo que a nosotros debiera interesarnos, buscar más a Dios, encontrar a ese Dios. Eh, eh, y eso es lo maravilloso de leer la Escritura y de estudiarla, porque te lleva a ese Dios. Y cada vez te lleva más a ese Dios. O sea, si yo me pongo a escuchar nada más la Escritura, y sin el interés de querer conocer a este Dios, como dice, con esa fe de querer conocer a este Dios, no lo vamos a conocer nunca, porque vamos a estar todo el tiempo preocupados de otras cosas, del milagro, de por dónde caminó, con quién iba, por qué lo hacía, por qué se fue por ahí, o nos quedamos con los que, oh, Dios alimentó a 5.000. Entonces, no nos quedamos en el milagro. Nos quedamos pegados en eso, o si no, buscamos otras cosas, ¿verdad? Que es algo que, eso yo lo digo por experiencia propia, o sea, nos quedamos pegados muchas veces, oye, pero ¿y la infancia de Jesús? Y yo claro. pierdo. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Muchos también son como que se desenfocan de lo que realmente Dios dejó que era necesario para nosotros, porque ahí está, eso está en la Escritura. Y claro, y algunos dicen, oiga, pero tenemos los otros libros hay otros libros que nos incluyeron en la Biblia y dicen otras cosas y todo. No, o sea, sí hay otros libros, ¿verdad?, que no se incluyen dentro del... Es porque Cristo no quiere, Dios no quiere eso, no es necesario, porque lo que apunta a Cristo es en la salvación del hombre. Pero lo que era para nosotros, nuestra porción, ya está aquí completa. Ya está acá, está lista, está cocinada, lista, servida, para que mi buen hermano venga, esa alma sedienta venga y se sirva. Y se sacie. Y pruebe esta miel, esta palabra dulce como la miel, ¿verdad? Pero eso es que muchas veces, vuelvo a lo mismo, muchas veces nos quedamos pegados en ciertas cosas, como que yo tengo que saber más. O como Jesús, ¿cierto? Atravesó los lienzos. Claro. Sí. Claro, que somos fáciles de desviar, porque entonces, cuando perdemos la vista de Jesús. Claro, somos fáciles. Entonces, vemos aquí una mujer vemos aquí una mujer, ¿verdad? Que usted a lo mejor la ve, oh, sí, es una mujer que no pertenecía al pueblo, que era una mujer que encima era mujer. Claro, y se acerca y toda la cosa, como se acerca. Y como estaban los discípulos ahí. Entonces, perdemos, ¿verdad?, el enfoque real de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de ahí. Que aprendamos, ¿verdad?, de Él, como dice, ¿verdad? Que imitemos sus pasos para que podamos, y para eso necesitamos aprender de Él. Claro, y eso es justamente lo que el Señor estaba haciendo aquí, también con los discípulos. Si no solamente estaba trabajando con esta mujer, sino que también con estaba trabajando con... Claro, era enseñarle a los discípulos, ¿verdad?, misericordia, ¿verdad? Que después... La misericordia de Dios. Claro. Que es algo que nosotros no podemos comprender del todo. Claro. Y por eso que ellos no lo entendían ahí.
O sea, por eso ellos estaban, no. Y la paciencia de Jesús también es algo que ellos tienen que aprender, ¿verdad? Porque al final, bueno, vamos a ver que también tiene un significado esa paciencia. Entonces, ir en eso, en ese camino de ir viendo, o sea, la paciencia de Dios, cómo trabaja Dios en el hombre. La manera de trabajar es distinta. Aquí vamos a ver muchas veces nosotros creemos que Dios es, como tú siempre decías antes, es una lámpara mágica, y yo le voy a pedir un deseo y Él tiene que hacerlo. Porque sí. Pero bueno, también vamos a ver que eso no es así. Y eso lo aprendemos, ¿verdad? Estando aquí, viendo las escrituras, buscando a ese Dios detrás de todos estos milagros y de todos estos procesos que ha pasado Dios, verlo Él. Amén. Entonces ya veíamos, ¿cierto? El primer punto, que una gran fe, ¿qué es lo que tiene? Arrepentimiento. Bueno, en segundo lugar, ¿qué es lo que tiene una gran fe? Está correctamente dirigida y es reverente. Vamos a tomar 2 puntos al tiro, el 2 y el 3. Está correctamente dirigida y es reverente. ¿Por qué? Porque desde luego una gran fe tiene que estar dirigida al objeto correcto. ¿Ya? Dice aquí un comentario, es necesario poner la confianza en algo, perdón, es insensato, voy a agrandar la letra, no veo. Es insensato poner la confianza en algo o en alguien de lo que no se sabe nada. Está lo cierto. Es insensato poner la confianza en algo o en alguien de lo que no se sabe nada. MacArthur lo dice de otra forma. Dice, la fe sin contenido es una fe inútil e impotente. Como lo que... Una fe inútil. Sin contenido es inútil. Que es como lo que nos decía el Señor el domingo, ¿verdad? O sea, esto aparece en la vida del hombre. Viene de un caminar con cargas. Y si aparece Cristo a ayudarte a llevar esa carga, lo primero que tú tienes, ¿qué hace uno cuando alguien le presta ayuda? Confiar en esa persona. Y para conocerla, claro. O sea, para confiar primero tienes que conocerla. Claro, confiar en esa persona de que Él viene a ayudarte, te va a ayudar, tú confías en esa persona. Hay una confianza en Él, ¿verdad? Que viene siendo como la fe, ¿verdad? Tú crees en esa persona, tú crees en eso. Es que eso cuesta mucho de repente confiar en Dios, porque muchas veces nos vamos más vuelvo a decir, nos vamos más a lo que yo le puedo pedir a Dios y Él tiene que hacerlo. Pero sin confiar en Él, como bien decías tú, es algo, se podría decir, insensato pedirle a alguien que yo no sé quién es. Algo así como no estar la mirada en el blanco perfecto, saber qué es lo quién es, y no podría pedir, no podría confiar tampoco. Así que algo insensato, tiene que estar la fe depositada en aquel que te está entregando esa ayuda, que te está entregando, ¿verdad? Ese descanso. Entonces, la fe, hermano, vuelvo a reiterar, la fe sin contenido es inútil e impotente. Entonces, para que la fe tenga sentido y poder, tiene que estar puesta en un objeto digno de confianza. ¿Ya? Así como esta mujer cananea, como hablábamos hace un momento, dejó atrás todo ese sistema pagano, ¿cierto? No puso la confianza en ese sistema pagano, sino que vino y puso su confianza acerca de la situación que ella estaba viviendo, que su hija, ¿cierto?, estaba siendo afligida, ¿cierto?, por demonios. Ella no confió en ese sistema, sino que vino a Jesús y le dice, Señor, Hijo de David. Y mire, o sea, mire los títulos que le da, le dice, Señor, Hijo de David, una pagana, una descendiente de los cananeos, una mujer que vivía en una zona que era conocida por toda maldad, por toda depravación. Pero ella, ¿cierto?, a pesar de que tenía un trasfondo pagano, ella había oído
ella había oído hablar del Mesías venidero de los judíos, a quien se le llamaba el hijo de David. Y entonces ella con reverencia se dirige delante de Jesús. ¿Ya? Entonces, cuando nuestra fe está correctamente dirigida, obviamente, cuando está en el objeto correcto, ¿a qué nos lleva? A la reverencia. Y eso es lo que la misma palabra dice. Cuando dice, la fe es por el oír. Amén. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Mientras yo más me sumerjo en la palabra, mientras yo más oigo de este Dios maravilloso, más lo voy a conocer. Y mientras más lo conozco, más voy a confiar en él. Y entonces entonces ahí mi fe va a estar correctamente dirigida. Va a tener sentido. Y tiene poder. ¿Ya? Porque está puesta en un objeto digno de confianza. Y en este caso, al igual que esta mujer, ¿dónde tiene que estar puesta? En el Señor, en Cristo. A Él nos lleva la Escritura. A Él nos lleva la Escritura. O sea, ella tenía un trasfondo pagano, pero ella oyó. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Cualquier cosa? No, la palabra de Dios. ¿Ya? Ahora, a la luz de lo que hemos visto entre el estudio pasado y el de ahora, nos damos cuenta de que la fe, ¿cierto?, de esta mujer cananea contrasta totalmente con esa actitud errónea, malvada, ¿cierto?, de esa delegación de fariseos que viajó desde Jerusalén a Galilea, únicamente para censurar las enseñanzas de Jesús. Aunque ella no entendía el trasfondo total de lo que significaban las palabras que ella estaba diciendo. Aunque ella no conocía el trasfondo total de lo que era Jesús el Señor o Jesús, ¿cierto?, el hijo de David. No, quizás no sabía todo eso, la profundidad de todo eso no lo tenía. ¿Ya? Pero con esa poca luz que ella tenía, con lo que oyó, ella lo reverencia y viene ante él, ¿cierto?, con esta sensación de asombro y rendición. ¿Ya? Entonces, su fe era grande, hermano, en el sentido de que ella se volvió de esa fe en esos ídolos paganos, de esos ídolos mudos, a la fe en Jesucristo. Esa confianza que en algún momento tuvo, ¿cierto?, en todo ese sistema pagano, pudo haber parecido para ella satisfactorio en el momento cuando todas las cosas le estaban yendo bien. Pero cuando su hija llegó a estar gravemente atormentada por un demonio, esa madre descubrió que de ese sistema no podía obtener ayuda. Y por tanto abandonó, ¿cierto?, esa falsa creencia en la cual no había respuesta, en la cual no había poder. Y acudió al único que podía ayudarle, a Jesús. Su fe estaba puesta en el objeto correcto. No estaba en que no, yo creo, sí, yo creo que mi hija va a sanar. Yo he escuchado a un predicador que decía, hay muchas personas que dicen, no, es que yo tengo fe de que esto va a salir así. A ver, dígame en qué parte de la escritura dice que Juanito Pepito va a ser sanado. Dígame en qué parte de la escritura sale. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces dígame, si usted está afirmando que no, es que yo sé que esto va a ser así porque yo lo decreto, ¿dónde está la escritura? Si no está en la escritura, no tengo por qué creerlo. ¿Cierto? Es una fe sin contenido. Para poder confiar yo en Dios tengo que conocerlo. Y la manera de conocerlo es a través de la escritura. Vuelvo a reiterar, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Ya? Es ahí cuando a través de la palabra empezamos a querer confiar más en Él y empezamos a descansar en Él, como bien decías tú el día domingo, cuando compartías la palabra. Empezamos a descansar en Él, en su voluntad, porque nos vamos dando cuenta de que este Dios no obra al azar, sino que todo lo tiene totalmente bajo su control. Amén. Entonces depositamos nuestra confianza en Él, ya no en nosotros, ya no en las cosas que en algún momento confiamos porque estamos en ignorancia, sino que ya, estando sumergiéndonos en la palabra y estar conociendo a este Dios de manera paulatina, cada vez más y más y más, mientras más voy conociéndolo, más voy confiando. Y si más voy confiando, más voy descansando en su voluntad.
¿ya? Y es ahí cuando vemos a esta mujer y vemos que mediante esa apelación que ella hace a Cristo, ella está afirmando públicamente, hermano, ese poder de Jesús sobre todo ese sistema pagano. El poder de Jesús sobre todos estos dioses que eran de madera, de piedra, de metal, y quizás esta mujer tenía, y los que estaban ahí también. Y se vuelve, ¿cierto?, de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, el único. Igual que los creyentes de Tesalónica. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver, hermano, que cuando nuestra fe está puesta en el objeto correcto, ahí ya estamos bien. Y el único objeto correcto, ¿quién es? Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar correctamente dirigida, tiene que estar puesta en Cristo. Y una vez, ¿cierto?, que empezamos a conocerle, a confiar cada vez más en Él, bueno, nos vamos dando cuenta cómo es Él y le reverenciamos como realmente se lo merece. Amén. Entonces, una gran fe no solamente tiene arrepentimiento, sino que está correctamente dirigida y es reverente. ¿Ya? No es una fe sin contenido, no es una fe inútil e impotente, aquella que es depositada en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, también otra característica de una gran fe es que es persistente, hermano. Es persistente. Una gran fe no se rinde a la primera, no la disuaden los obstáculos, las desilusiones, sino que sigue perseverando. Y eso es lo que también vemos reflejado en esta porción de la Escritura, porque vemos que Jesús probó la fe de esta mujer y le pone una serie de barreras. A veces lo más difícil, ¿qué es? Que cuando hacemos una petición no haya respuesta, ¿cierto? A veces lo más difícil de aceptar. Y eso fue lo que esta mujer recibió de parte de Jesús. Ni una respuesta. Ella le estaba pidiendo ayuda, pero él no le respondió nada. No le respondió palabra alguna. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Jesús no le respondió palabra. ¿Y ella se frenó? No. Ella seguía rogando. Seguía rogándole a Jesús. Pero Jesús seguía sin responder palabra. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que los discípulos empezaron a molestar, como bien decía Pedro hace un momento, con esta cananea. Y se desconcertaron aún más con el Señor. Le dicen, Señor, viene dando voces detrás de nosotros, despídela. Estaban ofendidos por los gritos de esta mujer. Viene gritando detrás de nosotros. Señor, ¿por qué no la despides? Recordemos que anteriormente también le había dicho a esa multitud, ¿ya?, que antes del milagro de la multiplicación de panes y peces, en el primer viaje de retiro del Señor, vemos que el Señor les dice bueno, ellos se acercan al Señor y le dicen que ya se está haciendo tarde, que ya se está anocheciendo y que por qué no despedía a la multitud. Bueno, y aquí vemos que nuevamente les despide a esta mujer. Bueno, estaba viendo algunos comentaristas y decían que al aconsejar estos discípulos a Jesús acerca de que despidiera a esta mujer, lo más probable es que ellos tuvieran la idea de que, ay, Señor, despídela, dale lo que ella quiere. Porque esa era como la única forma de que ya, si le das lo que ella quiere, ella se va a ir. O sea, hay muchos que apuntan en ese sentido, pero claro está que la Escritura aquí no lo reafirma, no lo confirma, ¿ya? Pero hay algunos comentaristas que dicen esto, ¿ya? Entonces, pero Jesús, obviamente, si tomamos ese comentario, ¿cierto?, ese enfoque que dicen, ay, Señor, despídela, ya dale lo que quiere, ya quiere que la hija sea libre, ya libérala, Señor, di la palabra, como ya lo hiciste con el siervo del centurión, solo di la palabra, va a sanar, ¿cierto? Pero ya que se vaya, ¿ya?, para que nos deje en paz, dale luego, para que deje de molestar, deje de gritar. Miren. Pero recordemos que Jesús no hace nada sin amor. Y obviamente Él no hace nada sin un propósito divino. Y como les decía al principio, Él estaba probando la fe de esta mujer. La estaba llevando a un pleno florecimiento, ¿ya? Estaba tratando con la confianza de ella para que se afiatara más a Él. Jesús puso esas barreras, hermano, sí, porque las puso. Él puso esas barreras
pero no para alejarla, no para que se vaya esta mujer, para que se aburra y se vaya, sino para acercarla más a él. ¿Por qué? Porque él conocía su corazón. Y quería que, como le decía ahí, eso llegara a un pleno florecimiento y aún fuera manifestado a delante de todos los que estaban ahí. Estaban los discípulos. Dios, despídela. El Señor ahí, bueno, Dios obra de una manera bien especial que a veces no comprendemos, ¿ya? Y él estaba trabajando, como decíamos hace un momento, en esta mujer, pero también estaba trabajando en los discípulos. Y él le quería mostrar a través de todo esto a los discípulos el valor de una fe persistente. Y así podría ayudarlos, ¿cierto?, a distinguir entre lo auténtico de lo que es superficial. ¿Ya? Entonces, recordemos, estos discípulos son los que vienen a Jesús y le dicen, Señor, ¿por qué no la despides? Esta mujer viene gritando, dando voces detrás de nosotros. Despídenla. ¿Y qué fue lo que Jesús les responde a ellos? A estos discípulos que estaban irritados, que ya están cansados con los gritos de esta mujer, tanta petición, y Jesús no decía nada. Bueno, Jesús les responde a ellos, pero le responde de tal forma que esta mujer también pudiera escuchar. Y Jesús le dice a los discípulos, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta parece una respuesta dura, ¿cierto? Pero está exponiendo algo que es totalmente una realidad, porque la máxima prioridad de Jesús durante su ministerio terrenal fue ministrar al pueblo de Dios, Israel, para revelárseles como su Mesías y ofrecerles el reino. A pesar de la hostilidad, a pesar del resentimiento que tenían, a pesar del rechazo de la casa de Israel hacia él, el Señor iba a seguir llamándolas al arrepentimiento. ¿Ya? Porque la máxima prioridad de Jesús fue ministrar al pueblo de Israel. Esa fue lo primero, la máxima prioridad. ¿Ya? De hecho, Juan 4:22 dice que el evangelio llegó a través de los judíos y primero a los judíos. Llegó a través de ellos y primeramente a ellos. Pero claro está también, hermano, que Dios nunca tuvo la intención de que solamente fuera para ellos. Israel fue el canal a través del cual el evangelio sería llevado hasta lo último de la tierra. Lo dice Hechos 1:8. Israel fue el canal mediante el cual el evangelio sería llevado hasta lo último de la tierra. De hecho, Pablo también lo dice, Romanos 1:16, dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, reafirmando lo que estamos diciendo aquí, al judío primeramente, pero también al griego, o sea, aquellos que no pertenecen al pueblo. O sea, esta mujer. Judío. Mujer era griega. Entonces, fuera judío o fuera gentil, quien se acercaba a Jesús con fe, con humildad, siempre iba a ser recibido. Aquel que acudía con un corazón vacío, pero dispuesto, se iba a ir con un corazón lleno. Y Jesús, incluso el día domingo, lo volvió a recalcar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Mateo 11:28. Venid a mí todos. Todos. Y cuando dice todos, todos. Los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y también dijo Juan 6:37, bueno, aquí da una promesa, al que viene a mí, no le echo fuera. Entonces, cuando él dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no está diciendo, no, aquí los gentiles, aquellos que no son parte del pueblo, no tienen parte. No, él no está excluyendo a aquellos que no son parte del pueblo de Israel. No está excluyendo a los gentiles, sino que está hablando de una prioridad. Está hablando en cuanto a una prioridad de los judíos en cuanto al tiempo. ¿Ya? Ellos primero. Y el ministerio de Jesús a los judíos iba a preparar el camino de bendición para todos aquellos que no formábamos parte de aquel entonces. ¿Ya? Incluidos todos nosotros que estamos acá. ¿Ya? Entonces no se refiere a que no estaba excluyendo, no se refiere a que Jesús estaba excluyendo a la mujer, sino que es un tema de prioridad. ¿Ya?
después todo se iba a desembrollar. Bueno, Dios obra de la mejor manera. Y a veces, como siempre hemos dicho, no comprendemos el obrar de Dios. Pero la Escritura nos insta a confiar en Él y nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Él no va de acuerdo a los Amén. tiempos de nosotros. Los tiempos de Dios son los perfectos. Amén. Entonces es un tema de prioridad. Lo que Él le está diciendo aquí a los discípulos. O sea, está diciendo, o sea, el plan de Dios sigue en pie, pero primero son ustedes. Primero voy a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ya? Ahora, cualquiera fuera el efecto de esa respuesta que Jesús le dio a los discípulos, esta respuesta tiene que haber sido un golpe doloroso para esta mujer. De hecho, cualquiera que escucha una respuesta así, no, primero soy enviado allá, ¿no? Y que usted le esté clamando a una persona común, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera molestado. Ya vengo detrás de ti pidiéndote misericordia. Te estoy pidiendo por favor. O sea, he escuchado que tú has hecho milagros, que tú hablas de misericordia, de que se vuelvan a Dios, pero veo que no me estás dando respuesta. Estoy clamando hace un montón de rato. Tus discípulos me están diciendo que ya échala luego. Y tú la respuesta que le das a ellos, ni siquiera a mí, pero yo escuché. No, es que no soy enviado a los gentiles. ¿Ya? Todavía, vuelvo a enfatizar, todavía. Aún. ¿Ya? Pero la mayoría de las personas ante todo eso se habrían indignado. Mira, basta de este supuesto Dios de amor que da un mensaje superficial de misericordia, que dice vengan a mí, ¿cierto? Todos, pero yo no estoy dentro de ese todo. No quiero saber nada de un Dios que es así, de una religión que es así. No, me voy. Pero vemos que esa mujer no tenía aquí ningún resentimiento. Esta mujer no tenía amargura, sino que lo único que tenía era un amor perdurable por la aflicción de su pequeña hija, petición que hace suya, ¿ya? Necesidad de su hija que la hace propia y la manifiesta. Entonces ella tenía solo un amor perdurable y también tenía una determinación, hermano, de hacer que su hija sea liberada de esa tortura demoníaca. Y el único que podía hacer algo era Jesús. Así que ella no se rinde. Así que ahí podemos ver otra característica más de una gran fe, que es persistente. ¿Ya? Es persistente. Aunque quizás no esté la respuesta que yo espero que esté, sigo confiando. Sigo con los ojos puestos en Jesús. Dios sabrá por qué. Mi única confianza está en Él. Mi única esperanza está en Él. ¿A dónde iré? Como decía. Y solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros a veces ideamos, oramos, pero tenemos en mente la forma en que, según a nosotros nos parece que es la mejor en que Dios nos responda. Pero muchas veces Dios no nos responde de acuerdo a la forma en que nosotros ideamos. ¿Ya? Y a veces van a haber silencios, como vemos acá. Claro. Y a veces vamos a recibir un no, como también le dijo a Pablo. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Ya? Durante eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir? No, yo te serví, yo voy todos los cultos, yo doy diezmo, yo ofrendo todos los domingos. Yo doy devocionales, yo predico, yo doy estudio, yo. En base a todo lo que yo he hecho, tú estás en deuda conmigo. ¿No? Por su misericordia, nosotros somos miembros de. Por su misericordia, podemos ser partícipes de. Por su misericordia. Lo único que nos queda es confiar en su voluntad. Así que una gran fe demuestra así de esta manera. Ahora vemos otro punto, que es humilde. A pesar de que hubo un silencio cuando ella suplicaba, a pesar de que ella oyó lo que Jesús le dijo a los discípulos, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué pasa con ella? Dice la Escritura que ella se postró ahora delante de él. No se fue, no se indignó. Ella se postró delante de él y suplicó con mayor desesperación. Señor, socórreme. Ya sea que se postró para adorarle. Bueno, está claro, hermano, aquí a través de esta acción que ese fue un acto de humildad. Y quizás muchos de nosotros pensarán, ya, se postró delante de él. Ahora sí que Jesús va a ceder, le va a responder.
Pero no. Ahora Jesús vuelve a desanimarla, o sea, le dice las mismas palabras que le dijo a los discípulos cuando ellos le dijeron, Señor, despídela, ¿por qué no la despide? Le da esa respuesta a ella. Ahora, cuando ella se postra delante de él y le dice, Señor, socórreme, Jesús le da la misma respuesta, pero a ella. Y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Versículo 24. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y esas palabras de Jesús se parecían mucho a los insultos, hermanos, que con frecuencia los judíos lanzaban a los gentiles. Y probablemente esa mujer ya lo había oído muchas veces, ese tipo de insultos, porque los israelitas utilizaban la palabra perro para referirse a los gentiles, a aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Pero aquí dice un comentario de MacArthur, dice, el Nuevo Testamento utiliza dos palabras diferentes para perrillos. Una se refiere a perros sarnosos y a menudo agresivos que andaban en manadas y vivían principalmente de basura y cadáveres de animales. En otras palabras, podríamos decir, para que nos hagamos una imagen, perros callejeros, pero aún peor, porque estos eran como salvajes, ¿ya? Pero hay otro término, ¿cierto? También de perrillo, ese uno, que dice, los perrillos son los que, a los que se hace referencia aquí, eran mascotas. Y tomando ese término mascotas que me está dando aquí MacArthur, ¿ya? Que decía, ya, hay dos términos que se utilizan para perrillo. Uno prácticamente un perro salvaje callejero, ¿cierto? Que depende de la basura y de los cadáveres de animales. Y el otro, una mascota. Al segundo, al que se refiere aquí, mascota, tengo otro comentario ya para que nos vayamos dando una idea. Las mascotas no son algo fuera de afuera, sino interno. Las mascotas no son algo de afuera, sino interno. No solamente pertenecen a la familia, sino que son parte de la familia. Aunque subordinados a otros miembros de la familia, las mascotas disfrutan de privilegios que se le niegan a otros animales. Aunque no tienen un lugar en la mesa, las mascotas disfrutan la intimidad a los pies de la familia. Al comer, difícilmente la familia puede resistir el placer de tirarle un bocado de comida a la mascota. Entonces ahí vemos, las mascotas no son algo de afuera, sino que son algo de la familia, son algo interno. ¿Ya? Tienen un privilegio que no tienen otros animales. Y eso es el término que Jesús está usando aquí para referirse a esta mujer. ¿Ya? Pero a simple vista esa respuesta de Jesús no parece amistosa cuando le dice los perrillos, no está bien, ¿cierto? Darle el pan de los hijos a los perrillos. A simple vista no parece muy amistosa, ¿cierto? Con un desaire así, hermano, le digan perrillo, cualquiera se da media vuelta y se va, o sea. Pero ella nuevamente aquí no se desanima. O sea, ya pasó por el silencio, no había respuesta, estaba clamando, no había respuesta. Luego oye que dice, no, todavía no es para los gentiles, solamente para los hijos, los israelitas. Y ahora, ¿cierto? Que después que ella se postra delante de él, le dice, no, está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Cualquiera se habría dado media vuelta y se va. Pero ella no se desanimó. Y, hermano, mire, nótelo, ella reacciona con la misma ilustración de Jesús y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Se dio cuenta? Ella no se enoja, sino que en ese momento de lucidez, ella reacciona tomando la misma ilustración que Jesús le había dado. No está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y ella responde, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella insiste en solicitar su ayuda, a pesar de estar aparentemente, con todas estas cosas que hemos visto, rechazada por Jesús. Aparentemente era rechazada por Jesús. Aparentemente lo digo. Dice aparentemente, porque ese no era el propósito. ¿Ya? Ahora, a la luz de todo esto, nos vamos dando cuenta de que esta mujer sabía que era pecadora, sabía que era indigna de todo lo que Jesús tenía para ofrecer, y estuvo dispuesta a reconocerse a sí mismo como menos merecedora incluso que los judíos. Estuvo dispuesta a decir, ya sí, acepto el término perrillo. Pero como perrillo también
Los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y vemos ahí, a la luz de todo esto, que ella, al hacer eso, estaba demostrando una ausencia total de orgullo, de autosuficiencia, de arrogancia. Vemos que no había nada de eso en ella. No había orgullo, no había autosuficiencia, no había arrogancia. Como si esas cosas caracterizaban a la mayoría de los judíos. Pero en ella, al hacer todo esto, al insistir, a pesar de ese aparente rechazo, vemos que no había nada de eso. Ella estaba dispuesta, hermano, a conformarse con las migajas que caen de la mesa de sus amos, como perrillos. Estaba dispuesta a conformarse con las migajas, porque solamente esas migajas, con esas migajas, bastaría para satisfacer sus necesidades. Solamente con esas migajas a ella le bastaba. Solamente esas migajas podían satisfacer, no importaba que fueran migajas, ella sabía que iba a satisfacer su necesidad. Un diminuto sobrante del gran poder de Jesús podría curar su hija. Un diminuto sobrante del gran poder de Jesús podría sanar a su hija, liberarla de ese demonio. Y eso era lo único, un sobrante, lo que ella quería. Amén. Aunque la prioridad de la misión de Jesús fueran los judíos. Aunque fueran la prioridad de ellos, las migajas del evangelio realmente caían de la mesa de ellos y alimentaban a los gentiles humildes que tenían hambre por el pan de vida. ¿Amén? Entonces aquí podemos ver que ella muestra humildad. Entonces, una gran fe también muestra humildad. Reconoce su bajeza, reconoce que no merece nada, reconoce que no está en posición de exigir nada, pero clama la misericordia, se rinde delante de la voluntad de Dios. ¿Ya? Y ahora sí aparece una respuesta del Señor. Después de todo esto, hermano, aparece la respuesta del Señor. Después de haber puesto esas barreras de silencio, después de haber dado una doble barrera de aparente rechazo cuando le responde a los discípulos, ¿cierto? Acerca de que los judíos tienen la prioridad. Cuando le responde a ella misma, se dirige a ella misma y le dice también lo mismo, que los judíos tienen la prioridad. Después de todas esas barreras, por fin Jesús oyó lo que quería oír. Sí, Señor, aún los perrillos disfrutan de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Ya? Entonces podemos ver ahí a la luz de esto que estamos viendo acá, que se cumple en ella Jeremías 29, versos 13 y 14, cuando dice la palabra: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Ella rindió su corazón y el Señor sabía lo que había en su corazón, pues quería que se manifestara todo esto, ¿ya? Y que los discípulos obviamente también lo vieron. Ellos estaban en preparación, recordemos eso, no lo perdamos de vista, ¿ya? Entonces ahí, cuando ya el Señor logra sacar del corazón de ella esto, le dice: oh mujer, grande es tu fe. A pesar de que no tienes la luz que mi pueblo, los privilegios que mi pueblo sí tiene, pero con esa poca luz que tú tuviste, persististe, te rendiste, fuiste humilde, perseveraste, me buscaste. Oh mujer, en a esa poca luz, grande es tu fe. Aquí está hablando de los estudios que recibía su pueblo de la Torá, Claro, tú. de la ley. Ella no tenía estudio, no había pasado por ningún tipo de escuela rabínica para aprender todo lo No, que... y es imposible una mujer, Claro, también entonces, considerando. era algo... No tenía nada de esos privilegios. Y ahora, aún más, algo más reciente, el Sermón del Monte. Ella quizás sin haber oído el Sermón del Monte, llegó a Jesús como los pobres en espíritu. Aquellos que saben que están en bancarrota espiritual, que no merecen nada, que lo único que pueden apelar es a la misericordia de Dios. Que lloran, llegó con los que lloran, que se lamentan, con los mansos que ya no quieren ser igual, sino que quieren que Dios siga obrando en sus vidas. ¿Ya? Con los de corazón sensible, porque quieren entrar en el reino. Amén. Quizás sin haber oído el Sermón del Monte, pero ella llegó con los que ahí se describían. Y un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia.
Entonces, y Jesús le concede lo que ella deseaba, que su pequeñita fuera liberada del demonio que la afligía. Y dice la escritura que desde aquella hora, en el verso 28, al final, desde aquella hora, su hija fue sanada. Y muchos, cuando predican, solamente se enfocan en eso, ¿ya? Pero aunque la recuperación, hermano, de la niña, el milagro, fue algo maravilloso, esa no es la enseñanza principal del relato. Como bien decía Pedro al principio, somos dados para desviarnos, ¿ya? El enfoque se centra tanto en la sustancia, ¿cierto?, de la fe de esta mujer, que ya estuvimos viendo que se caracterizaba esta gran fe por la humildad, arrepentimiento, reverencia y persistencia. Tanto en eso como en el objeto de la fe de ella. ¿Dónde estaba el objeto de la fe de ella? ¿Dónde ella había depositado su fe? En Jesucristo. En Jesucristo. ¿Ya? Dice aquí un comentario de Pablo Hoff: la historia de esta mujer gentil es un magnífico ejemplo del hecho de que la fe salvadora renuncia a los ídolos, abandona el orgullo y de modo reverente y persistente suplica misericordia y gracia divina. ¿Ya? La historia, hermanos, es un magnífico ejemplo de todo eso, de una verdadera fe. Todas estas cosas son parte integral de la fe, no van por separado. ¿Ya? Igual que hablábamos del Sermón del Monte. Va una ligada a la otra, no es como, no, yo soy pobre en espíritu, tú eres manso, no. Un escalón lleva al otro, al otro, al otro, al otro, a todo de la mano. Y considerando lo que decíamos al principio, o sea, si aunque el Señor quería, ¿cierto?, que este viaje fuera un viaje de descanso, un viaje de instrucción privada a sus discípulos, Él también conocía que tenía una cita divina con esta mujer en aquel lugar pagano. Y ese encuentro planeado fue parte fundamental para la preparación de los 12 como testigos de Cristo. ¿Por qué? Porque este encuentro con esta mujer gentil les proporcionó un ejemplo vívido de una fe verdadera y un anticipo de lo que iba a venir también. Cuando comenzaran, porque ahora, por prioridad, era el pueblo de Israel, pero en lo futuro, ellos iban a tener que llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces esto fue un anticipo de lo que iba a venir, ¿ya? Como dice aquí Pablo Hoff, sin duda a Jesús le costó causarle pena a esta mujer. Pero el ejemplo de ella ha inspirado fe en innumerables personas a través de los siglos. Dios obra de diferente manera. Amén. Así es. A mí este relato en estos pocos versículos, porque son pocos versículos, son del 25, del 21 al 28. Y uno lo puede leer, puede pasar y lo puede leer, pero analizándolo bien podemos ver cómo Cristo en este relato, en estos versículos, hace una historia que es impresionante. Primero porque porque se podría decir de la zona donde él tendría que estar, o sea, su zona de confort se podría decir, o la zona donde él debería estar con su pueblo, sale de ahí, de esa zona, y se va a una zona pagana, ¿ya? Y todos decimos con la intención de descansar, pero Dios siempre tiene otros planes. Así es. Y lo podemos ver ahí, si usted lo entendió así. Uno dice, no, si es que Jesús salió porque cree, Dios tiene planes, ¿verdad? Traza planes. Y esos planes, y era uno de estos, salir de esa zona, pero no solamente salir para descansar, supuestamente, ¿verdad? Sino que Dios tenía otros planes, y ahí uno se da cuenta de que al ir a esa ciudad ya está cambiando el plan, ya está haciendo algo que no es normal, que no es de Cristo, no es de Jesús salir del lugar, ya está causando una opinión.
y uno ya puede decir, oh, Cristo se fue para allá porque quiso hacerle misericordia. No, son varios episodios donde Cristo nos enseña varias cosas. Primeramente, al salir de esa parte, ¿verdad? Y se va a esta zona pagana, y lo primero que hace es, según Marcos, dice que se va a una casa, ¿verdad? Pero ahí ya podemos ver que su intención era descansar. Pero él no se va solo, se va con sus discípulos. Aparece esta mujer. Y ahí se nos van incorporando actores a este relato. Vemos por un lado, ¿verdad?, sus discípulos, vemos por otro lado esta mujer que aparece en este lugar, ¿verdad? Cristo y Dios tiene un plan en ese lugar. Y ese plan es primeramente enseñarle a sus discípulos el amor, es enseñarle la paciencia, es enseñarle cómo Dios trabaja y cómo Dios en un tiempo más va a trabajar, ¿verdad? Atendiendo la solicitud de esta mujer, pero también, por otro lado, está probando la fe de esta mujer. Pero no es esa respuesta, o a lo mejor esa respuesta que da Cristo, ¿verdad? Como bien decía Joana, puede ser que esta respuesta le parezca a usted muy fuerte, muy como que no me interesa lo que le esté pasando a usted. Yo me quedo callado ante eso porque no le quiero responder. Y lo más probable es que los discípulos también hubiesen pensado lo mismo, diciendo, pero nada, ya el maestro no le responde porque no le interesa. Así que se vaya nomás. Pero Cristo estaba haciendo algo tanto en el lado de sus discípulos como en el lado de esta mujer, ¿verdad? Que Cristo no la nombra, ojo ahí, Cristo no da nombre para esta mujer. Es una mujer nada más. Que está claro, podríamos ponerle ese nombre. Ella se llamaba Cananea. Pero está esta mujer cananea y tiene unas cualidades que no va con lo que están acostumbrados los discípulos. Es cananea, es una mujer que adora los ídolos, ¿verdad? Que no tiene méritos para poder que Cristo la tome en cuenta o la escuche. Pero por otro lado hay un punto muy importante que también está hablando al presente de nosotros. Ahora, nos está enseñando algo, ¿verdad? Y la enseñanza que nos entrega ahora Cristo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos ver en este relato. Ver qué Cristo nos está enseñando. Entonces, cuando yo veo que Cristo me quiere enseñar algo, hermano, y yo estoy bien enfocado. Estoy apuntando al blanco perfecto porque estoy viendo a Cristo que está haciendo algo en la vida de esa persona y también en la vida mía en el presente. Porque estoy viendo cómo Dios se manifiesta, cómo hace las cosas. Él nos muestra algo, una pincelada de cómo Él trabaja. Si está haciendo algo con esta mujer, también está haciendo algo con los discípulos. Y si está haciendo algo con ellos y nosotros estamos sumergiendo en la palabra, también está haciendo algo con nosotros. Eso, a eso voy. Vemos cómo Dios trabaja en la vida del hombre. Vemos cómo la palabra también, si yo la tomo, ¿verdad?, con ese enfoque de que yo busco a Cristo, veo a Cristo en la Escritura, ¿verdad? Eso a mí me va a enseñar, me va a atraer a Cristo. Yo me voy a sentir, ¿verdad?, atrapado ahí, empapado en la Escritura, con la enseñanza de Cristo. Porque Cristo en un momento no la toma en cuenta a esta mujer y lo más probable es que, como les decía anteriormente, sus discípulos lo hubiesen tomado como una respuesta favorable a lo que ellos pensaban. Esta mujer era una pecadora y no era merecedora de la atención del maestro. Por otro lado, la mujer está diciendo, voy a seguir insistiendo, porque yo sé quién es él, voy a seguir insistiendo, ¿verdad? Y nos muestra la fe verdadera. Que es persistente. La verdadera fe. Y cuando está esa verdadera fe es cuando yo sé a quién estoy apuntando, como decías tú, ¿verdad? Yo sé quién es el que está ahí. Yo sé que él lo puede hacer, ¿verdad?
Como de repente decimos, no, sí, oremos por un enfermo. Nosotros sabemos que Dios puede hacerlo en el instante y sanarlo. Pero aquí también nos está enseñando, ¿verdad?, sobre la paciencia en la oración, sobre la paciencia en la petición que le hacemos a Cristo, ¿verdad? Porque muchas veces, como tú decías, a lo mejor no vemos a Cristo haciendo nada, no vemos a Dios haciendo nada en, en mi petición. Entonces claro, yo empiezo a buscar por otros lados y me voy por acá, me voy por allá. No, es que, hermano, ¿sabe qué? Usted tiene que diezmar. No, hermano, ¿sabe qué? Usted, hay un pecado que no le ha contado al Señor. Oye, hermano, ¿sabe qué? Usted tiene que bailar, tiene que hablar en lengua. Y Dios la... Entonces empezamos a buscar por otro lado y perdemos la mirada blanco perfecto que es Jesucristo. Esto aquí nos está enseñando cómo Él trabaja. Está mostrándonos la paciencia, ¿verdad? Que nosotros debemos tener si nosotros estamos apuntando hacia el blanco perfecto, ¿verdad? Porque Cristo a lo mejor en esa petición que nosotros tenemos, está trabajando en otro lado. Y le estaba mostrando a sus discípulos la verdadera fe. Y ellos después entienden eso con el tiempo. No, y de hecho lo tienen experiencia en primera persona, porque dificultades iban a venir. Claro. Y muchas. Entonces, a pesar de todo eso, aunque a su alrededor quizás las cosas no vayan como uno quisiera que vayan, nuestra única esperanza, nuestra única seguridad, ¿quién es? Es Cristo. ¿Ya? Si bien lo estaba llevando, ¿cierto?, a un lugar a descansar, él lo que le estaba enseñando a través de esto, lo que yo, en mi humilde opinión, ¿cierto?, es que el descanso va mucho más allá, ¿ya? Que aprendieran a descansar en él, así como estaba viendo ejemplificado en esta mujer, que a pesar de que ella no obtuvo respuesta en primera instancia, seguía rogando y todas estas cosas por el estilo, a pesar de que prácticamente tuvo un no inicialmente, ya, un aparente rechazo, ella siguió, como bien decías tú. ¿Por qué? Porque sabía quién era él, había oído, y la fe viene por él, oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Ella había oído acerca de este hijo de David, del Señor, ¿ya? Y confió en él, a pesar de que quizás no estaba teniendo la respuesta que quería, ¿ya? Pero estaba ahí, ¿ya? Entonces, esa confianza me lleva al descanso. Y eso es lo que después los discípulos, ¿cierto? Si bien lo estaban ahí viendo, el Señor lo estaba preparando para lo que iba a venir, porque iban a pasar ellos en primera persona, claro, y todos aquellos claro, que lo queremos seguir. Que lo queremos seguir. Aparte, le estaba dando una pincelada de lo que después iba a pasar, claro, ¿verdad?, con las vidas de ellos. Que claro, después iban a tener que ir a predicar a aquellos gentiles. También, que también iban a tener, claro, iban a tener que también aprender de eso, ¿verdad? Que estaba diciendo que Dios no solamente estaba para ellos como hijos, sino que también estaba para aquellos, ¿verdad?, que hasta ese momento no tenían parte en esta mesa. Y de hecho, en el libro de los Hechos vemos a un Pedro que le costó todavía. Claro, entonces, cuando el Señor, ¿cierto?, le da este lienzo, ¿cierto?, esta edición de este lienzo, y le dice: Pedro, y le muestra puros animales impuros. Dice: mata, come. Y, ¿cómo voy a comer eso si no? Y le estaba hablando acerca de los gentiles. Después tuvo que ir donde Cornelio y ahí recién, pero aún así le costaba. Sí. ¿Cierto? Porque fue, claro, el Señor seguía trabajando en ello. Entonces, podemos ver esa respuesta que le da Cristo a esta mujer. Es maravillosa esa respuesta. Uno le cuesta entender esto. Mucha gente, cuando habla sobre los perrillos, las migajas, es difícil entenderlo muchas veces. Y cuando uno lo entiende, a muchas veces no le gusta la respuesta. Pero es como Cristo le habla, le expresa esta prioridad que tiene Cristo con su pueblo, y que ella y la pone en el lugar que ella debería estar. ¿Entiendes? Pero Cristo nunca habla cosas o dice cosas o tira palabras sin que cuando va a dirigir a alguien es porque esa persona está familiarizada con ese
esa historia, por ejemplo, de los perrillos, lo más probable es que ella había ya escuchado Sí, sobre era eso. un insulto. Entonces ella lo entiende y le responde. Porque yo decía, me lo hubiese dicho a mí, yo me habría quedado así. ¿Por qué me dijo esto? Claro, era algo que era Y conocido para y ella. ella respondió inmediatamente y le responde con una fluidez, con una Tomando la seguridad, misma ilustración. la misma ilustración, como bien dice Giovanna, le responde y Cristo queda así como que, yo creo Ahí que está lo que Cristo yo dice, quería. no puede ser. Otra vez encuentro más fe en alguien que no es mi pueblo, que es mi propio pueblo. De hecho, claro, esto era para que lo vieran los discípulos, porque recordemos que Jesús sabe lo que ve en los corazones del hombre. No tiene necesidad de que alguien venga y le diga, sino que él conoce los corazones. Y él sabía Claro. que esta mujer creía en él de esa manera, aunque tenía poca luz. Y Cristo iba a hacer el milagro igual, lo iba a hacer igual. Pero en el tiempo Pero de había, él. claro, pero en el tiempo de él y habían otras cosas que tenían que pasar para que eh, se produciera al final ese milagro. Entonces, muchas veces uno pide oración, ¿verdad? Y pide oración, no sé, por un familiar. Pero en ese proceso hay muchos otros que están mirando y que están aprendiendo. Y Cristo a lo mejor quiere alcanzar a alguien por medio de esa enfermedad. Cristo quiere revelarse a lo mejor a alguien por medio de esa enfermedad. Y está pasando el tiempo y esa persona no sana, y esa persona está ahí, y algo está haciendo Cristo. En ese momento, en esta historia, vemos cómo eh, Cristo le está enseñando de alguna forma a sus discípulos, ¿verdad? No se los dice. Es una enseñanza que ellos después entienden, y que lo más probable es después Cristo a lo mejor se lo dice o se lo explica nuevamente, pero es algo que Cristo nos tiene acostumbrado a hacer en sus relatos de la Escritura. Hacen cosas que de repente nos dejan pensando, sí mismo, ¿cómo estás tú? Nos deja pensando muchas veces en estos relatos. O sea, y uno tiene que analizarlo y uno tiene que buscarle, ¿verdad? Claro, porque muchos de los que están alrededor, de repente, cuando uno pasa situaciones fuertes, es como la esposa de Job. Cuando a Job le pasaron todas esas tragedias y estaba con la esposa, y la esposa, o sea, como si ya fuera la quinta de la torta, la mujer le dice, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Entonces, como que claro, todos están expectantes mirando alrededor. Claro, están todos viendo, entonces a lo mejor hay alguien que está viendo y cuando esa persona sane, ¿sí? ¿Y si no ¿Se sanó? sana? ¿Se ¿Y si sanó? no sana? Se sanó, entonces, y se va a acercar a este Dios. ¿Y si no sana? Y También si- podemos ver la persistencia de esa persona. Ah, claro, sí. ¿Qué estaba pensando? Me acordaba de Don Neno. Porque Don Neno, a pesar de que tenía un cáncer terminal derramado en todo el cuerpo, ese hombre nunca dejó de alabar a Dios. El varón siempre estuvo. A pesar, aunque quizás muchas personas le dirían, al igual que la esposa de Job, ¿por qué no maldices a ese Dios que tanto sigue, de que tanto hablas, de que tanto vas a la iglesia y te llenas y quieres que incluso cuando él ya no podía caminar, iban a la casa los hermanos, ¿cierto? A entonar alabanza, a escuchar palabras. ¿Por qué no lo maldices? Mira cómo que te tiene. Tanto que lo buscas tú y que te enmeras en seguirlo. Y mira cómo estás. Pero él no, él seguía alabando y buscando a Dios hasta su último aliento. Entonces, de eso estaba pensando cuando... Claro, lo que pasa es lo mismo que tú decías. Esa perseverancia en él, a pesar de que el Señor no. Claro, es lo mismo que tú decías al principio. Tenemos acá una mujer que persevera y Dios le concede, ¿verdad? Esa petición que ella tenía, pero también por otro lado tenemos a Pablo. También, bástate mi gracia. Entonces, cuando uno lee la Escritura, no hay que solamente encerrarse en lo que uno lee, sino que también hay que abrirse a lo que uno ha leído dentro de la Escritura. Y ahí no podrían decir, es que quizá, que hay muchos que dicen, si no sanó es porque tu fe falló. Claro. Pero ahí entonces vemos a un Pablo que fue ministro del Señor y confiaba en Dios, ¿cierto? Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Claro, amén. Es que eso es lo que yo decía adelante, que pasa muchas veces que
uno se desespera y empieza a buscar por otro lado y empieza a recibir este tipo de respuestas que tú acabas de decir ahora. No, hermano, es que usted sabe que usted no ha orado bien, usted no le ha dicho todos los pecados a Dios, por eso que Dios no lo O escucha. incluso cuando fuimos a visitar al caballero, el hermano que era de la vuelta de la hermana Miriam. Se me olvidó el nombre. Yo parece que... Sí, fuiste. Se me olvidó el nombre. El abuelito, ya. Es que es donde el que vendían... nos daba luz para claro, él, sí, no que me acuerdo vendía el nombre. pancitos, sí. Sí, él. Hermana, Él lloraba porque no sé, una familiar de él dijo que siempre iban los hermanos y le decían, es que usted tiene poca fe. Y ella decía que él se dolía de que le dijeran que tenía poca fe, porque él creía en el Señor. Pero muchos le decían, no, es que a lo mejor usted no tiene fe, por eso no sana. Era la voluntad de Dios. Claro, es terrible eso. Terrible. Porque es añadir dolor a su dolor. Claro. De cierta forma. Es que, claro, que hablábamos, no me acuerdo si fue en el estudio pasado, hablábamos sobre eso, sobre el tema de aconsejar o de hablar de Cristo a ciertas personas. Porque muchas veces somos de tropiezo. Hablamos que de las cargas, muchas veces nosotros, o sea, Dios nos libre, ¿verdad? De que llegue alguien a la iglesia y nosotros le digamos, no, sabe que usted me tiene que venir, pero tiene que venir no con esa ropa. No, es que usted primero tiene que bautizarse. No, es que primero usted tiene que pertenecer al coro, usted tiene que pertenecer a esto y ahí usted... Participar de esto y de aquello. Y no le presentamos a Cristo. Dios nos libre de eso. Que no nos convirtamos, ¿verdad?, en uno de estos líderes llenando al hombre de carga o a esa alma necesitada de cargas. El consejo es siempre invitarlo a conocer a Cristo. Y que depositen toda su confianza en él. No en nosotros, no en la iglesia, en Cristo. Amén. Y sí, por cuando hablamos de que nosotros pedimos para no que nuestra mirada no se aparte del blanco perfecto, eso. No apartarme yo de Cristo, o sea, que mi fe, que mi confianza, e incluso hasta si necesita alguien, o cuando Dios pone a alguien al frente de mí, yo poder presentarle a Cristo de una forma, ¿verdad?, que Él quede con eso. Bueno, Dios se encarga de lo demás. Amén. Dios se encarga de todo. Dios se encarga, pero no hacerle más carga porque Él ya viene cargado. Amén. Entonces, hacerlo confiar en Dios, que pueda depositar su confianza en Él y pueda dejar su voluntad. Claro, y dejar sus cargas ahí. Amén. Primeramente eso, o sea, cuando hablamos en nuestra iglesia también de los discipulados, es muy bueno que son para los hermanos que vienen nuevos, un discipulado, ¿verdad? Porque eso es muy bueno, ellos conocen, van aprendiendo. ¿Quién es Jesús? Primeramente, ¿qué es lo fundamental? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este que todos predican y hablan? Porque muchos lo tienen como aquel que murió por lo que los romanos lo mataron y que en Semana Santa la única vez que se acuerdan de él, y todo el año no. Entonces, claro, cuando uno realmente empieza a conocer quién es Jesús, uno queda maravillado. A mí me pasó eso. Es que ahí donde uno se va enamorando de Cristo. Yo no tenía idea que Jesús era el Hijo de Dios, era Dios encarnado, no tenía idea. Y cuando lo descubrí en la palabra, fue como que me hubieran, no sé, echado un balde de agua y como que no lo podía entender. Y estuve harto tiempo, no me entraba en la mente, no podía entender. Hasta que el Señor en su misericordia me empezó a iluminar el entendimiento y me di cuenta de que todo esto estaba dentro del plan de Dios y que era necesario así. Y cuando uno empieza a conocer más a este Cristo, como dices tú, más te maravillas de Él y te das cuenta de que realmente nosotros no merecemos nada. Y que claro, y que tú cuando, y eso es lo que nos lleva a la Escritura. Cuando tú vienes a la Escritura, vienes a buscarlo a Él, no vienes a buscar una historia, no vienes a buscar un milagro, sino que vienes a buscarlo como es Él. Y cuando estás en esa búsqueda, Cristo también está haciendo algo en tu corazón, en tu vida. Entonces, es algo que... Como dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es real. Gloria a Dios, amén. Porque así es. Así es una verdad absoluta. Así es. Entonces vemos lo maravilloso de este Dios que seguimos nosotros. Y también vemos cómo nuestra fe va creciendo al momento de que nosotros buscamos a este Cristo.
Claro, y va a ser a prueba, va a ser puesta a prueba. y va a ser Y a puesta veces a prueba. vamos a tener poca fe en comparación a lo que ya hemos pasado con Cristo, que hemos visto, ¿cierto? Situaciones en las cuales Él ha obrado, que nos ha sacado, ¿cierto? Igual como los discípulos. Pero el Señor sigue trabajando en nosotros, Claro. pone a prueba nuestra fe, ¿cierto? Nos va perfeccionando. Entonces, eso digo, lo maravilloso de estas palabras, de estos textos que nos entrega Dios, de su palabra, ¿verdad? Podemos ver como en este caso, podríamos decir que hay 3, 4 escenarios y puede que encuentre más escenarios. Vemos a un discípulo aprendiendo de Cristo, vemos a Cristo haciendo milagros, probando la fe de esta mujer, vemos a la mujer, ¿verdad? Insistiendo con mucha fe, confiando en el que aquel que le pide, ¿verdad? Este milagro, y los vemos a nosotros leyendo, vemos ¿no? nosotros vemos también aprendiendo. a la chica también, que fue liberada. Y también tenemos el otro dice. escenario de la niña, ¿verdad? Que no nos cuenta, no nos relata, no hay un relato de ella, pero ella es liberada. Claro, pero todo eso, ¿en qué se centra? ¿Cuál es el punto central de todo esto? Cristo. Vemos a un Cristo que está obrando en diferentes... Es un Dios de detalle. Claro, pero está obrando en diferentes aspectos, de diferentes formas, de diferentes personas. Claro. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es lo maravilloso de Dios. Nuestra pastora nos dice, la mayor fe es cuando se descansa en la voluntad de Dios. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú determines, Señor. Entonces, vemos que eso es lo primero que uno aprende cuando busca a Dios. Porque está en la oración, en el bosquejo de la oración del Padre Nuestro. Y si usted dudará ahí así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ¿qué? Voluntad. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Así como en el cielo. Claro, entonces vemos cómo todo esto que está escrito, que la palabra de Dios después se va teniendo sentido en nuestro entendimiento. Claro, y no lo dijo de boca solamente Jesús, porque lo vemos en el Getsemaní cuando le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Claro, entonces eso es lo maravilloso de este Dios. Cuando nosotros apuntamos a Cristo, cuando nosotros buscamos a Cristo, van a aparecer estos temas que son muy, muy ricos para nuestra fe, Amén. Para que nuestra fe esté, pero ojalá esté puesta en el autor y consumador de la fe. Claro, o sea, que esté una fe que esté inquebrantable, ¿verdad? Es la única forma, ¿verdad? Como dice nuestra pastora, y que se haga la voluntad de Él. Yo no vengo a Cristo a pedirle, a exigirle, a decirle, hoy Dios, es que tú ya me debes, como decías tú, yo he hecho esto, tú me diste un ministerio, yo tengo hartas cosas que hacer, trabajo con niños, trabajo con adultos, voy a visitar, llevo ofrendas, voy a orar, voy a expulsar demonios, bailo, danzo, no sé, hablo en lengua, ya tú me debí. Como diría un pastor por ahí que anda haciendo humor, me debí mi Ford Ranger. Es como que ven a Dios como que si pudieran hacer con él un trueque. Claro. Dios nos libre, ¿verdad? Yo te doy, pero tú me das. Dios nos libre de llegar a eso, pero hermanos, bueno, creo que nos alargamos más del tiempo. Sí. Nos pusimos un poquito más, le pusimos más minutos a esta transmisión. Bueno, y esperando en el Señor también que haya sido de mucha bendición para ustedes esta transmisión que hicimos esta tarde, por la gracia y por la voluntad de Dios también, ¿verdad? Pues la gloria es para Él, no es para nosotros. Amén. Él le ha placido que haya sido así, y bendito sea nuestro Señor. Amén. Así que